realmente los dominicanos del exterior lo que exigen, lo que quieren y con lo que son felices es con elevar de 5 a 10 años para poder enviar vehículos a la República Dominicana. Yo personalmente considero que esos $10 que a nosotros los dominicanos nos cobran, como dominicanos que somos, no nos deberían de cobrar. Desde el 2019 y el presidente actual prometió que los iba a remover, aún no lo ha removido, pero aún tiene tiempo de hacerlo. Y entonces ahora un nuevo cobro. Y nosotros los que estamos aquí en el exterior, te digo la verdad, honestamente, yo creo que lo que más necesitamos es que se nos traten como dominicanos que somos, porque a nosotros nos tratan como dominicanos de otra tierra. Y te promete que tu dinero se va a triplicar en una semana. Eso no es cierto, eso es imposible, eso no es real. Dominicano, ya tenemos que despertar, de verdad que sí. Ese tipo de negocios de piramidales no funcionan. ¿Qué crees tú que frena a muchas mujeres tal vez de tomar la decisión, ya sea en el ámbito empresarial o en el ámbito político, de decir, ok, si fulano puede, si fulana puede, yo también puedo hacerlo y yo también tengo una voz que tiene que ser escuchada? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Secretos CEO. Una de las preguntas que más rondan en mi cabeza y cuando hablamos sobre todo de empoderamiento o liderazgo femenino es ¿por qué no veo tantas mujeres en esos puestos grandes de poder? Sí, muchas estamos trabajando, sí, muchas estamos en el camino, pero a veces creo que quieren pedir permiso o esperan a que le den el permiso o a que le digan esta es la puerta o por aquí debes caminar. Pero mi invitada del día de hoy no espera que le den el permiso, ni espera tampoco a que le digan, este es el camino que vas a transitar. Mi invitada es madre de 4 hijos, empresaria, consultora de inversiones y directora para los Estados Unidos de la Fundación en Defensa de los Dominicanos en Norteamérica y el exterior. Es una organización de servicio comunitario que trabaja tanto en Nueva York como en la República Dominicana. Además, también es miembro activo de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Ella, como les dije, no pide permiso para entrar y tomar decisiones. Tenemos con nosotros a Lady Laura. ¿Cómo estás? Hola, hola, qué placer de verdad aquí estar con ustedes, agradecida con Dios y agradecida contigo por esta oportunidad que me das de poder dirigirme a toda esta comunidad latina que estamos aquí en el exterior y el mundo. Así es, porque con las redes sociales estamos a través de todo el mundo, no solamente estamos ya en este programa, por ejemplo, este podcast que sale en televisión en República Dominicana, en Estados Unidos, en Puerto Rico, pero a través de lo que es Apple Podcasts, Spotify, que por cierto tienen que suscribirse a nuestros canales y YouTube, salimos a través de todo el mundo. Tenemos ya la comunicación ya es mucho más global que en otros tiempos. Lady, antes de que empecemos a hablar de todos esos temas que tenemos, señores, vamos a hablar de comunicación política, vamos a hablar de la vida de ella, vamos a hablar de todo. Quiero que hablemos de tus inicios, de quién es Lady Laura, de cómo llegas a Estados Unidos, si naciste en República Dominicana, si naciste aquí. Cuéntame un poco de ti. Bueno, pues yo soy una niña soñadora, con muchos deseos siempre de ayudar a los demás. Yo creo que yo nací ayudando a los demás, ayudando a mi mamá, que fue una señora de casi 50 años cuando yo nací, imagínate. So, la ayudé a ella misma a entender que podía dar vida a un nuevo ser que ha sido, pues, como ella dice, su ser de luz. Yo soy nacida en la República Dominicana, luego en mi juventud pues la realicé en Boston, Massachusetts. Allá tengo una historia muy linda también. Allá trabajaba con una iglesia que se llama Santa Rosa de Lima. Trabajábamos rescatando jóvenes de la calle, llevando consejos, recibiendo rechazo, porque a veces el que está mal no quiere escuchar buenos consejos, pero hicimos una labor extraordinaria. En la actualidad soy miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, ¿no? Ya pasamos la dirección central, una designación que la asumimos con muchísima responsabilidad. Soy una mujer que trabaja en la comunidad, que estoy comprometida a darles resultados positivos a la comunidad, viajando a través del mundo, aprendiendo lo bueno que tiene cada país y nosotros pues absorbiendo ese conocimiento para impactar positivamente nuestras comunidades y con mucha intención de impactar a la República Dominicana
como principal objetivo, ¿verdad que sí? Pues aquí estamos. Trabajando en fortalecer a mi familia también. Yo soy una mujer decidida a ayudar a otras mujeres y a los hombres también, porque los hombres son importantes. Así es, así es. Es nuestra media naranja, como decimos nosotros popularmente. ¿Cuándo decides, Lady Laura, que debes ser esa voz, que debes tomar el toro por los cuernos, como dicen, que debes tomar ese liderazgo? Porque hay muchas personas que se sienten cómodos siguiendo a otras personas y apoyando desde el seguir a otros. Pero habemos otros que decimos, no, vamos a liderar cosas. ¿Cuándo decides tú que es tiempo de ser voz y liderar? Mira, se lidera cuando se toma la decisión. Cuando te das cuenta de que a través de tu voz puedes ser la voz de otros que aún no han encontrado su voz. Cuando dejas de esperar validación, cuando entiendes que debes de ser empático con otros. Entonces ahí, como yo soy un ser humano de empatía, yo dije, no, tenemos que aquí en el exterior debemos de hablar por otros, debemos de buscar la forma de impactar nuestra comunidad, de traer oportunidades, porque sí se puede. Sí se puede siempre que tomemos la decisión correcta en el momento indicado, por supuesto. Entonces, hace muchos años yo decidí trabajar cada día para ser una de las tantas voces, incluyéndote a ti, Indira, que tenemos aquí en el exterior en defensa de nuestras comunidades latinas. Así es, y es algo que hace mucha falta, porque aunque a veces pensamos que hay muchas personas que tienen ese don de liderazgo y demás, no es tan fácil a veces, no es tan fácil y a veces uno se siente hasta en solitario cuando está haciendo este liderazgo. Y una cosa que a veces nos sentimos como mujeres, te lo digo como mujer, como madre, que sentimos en solitario cuando tenemos, en el caso de ella, señores, 4 hijos. Sí, así como usted la ve, tiene 4 hijos, una familia, o sea, un esposo, una casa, la política, la empresa, los viajes. ¿Cómo haces el balance? O mejor aún, ¿el balance tú crees que existe o no en la vida de una persona? El balance no solo existe, sino que es muy importante. Porque si tú tomas muchísima agua, puedes enfermarte, igual que si no tomas ninguna agua también te puedes deshidratar. Entonces el balance es una de las piezas claves para que una persona pues tenga el éxito que tanto mencionamos, ¿verdad que sí? Yo trato de no descuidar el ambiente familiar, trato de involucrar a mi familia en todos mis intereses y que se vuelvan los propios. Trato de siempre estar aferrada y amarrada a Dios. Pongo a Dios como centro de mi vida y Él es quien me permite ese balance, quien me permite no tener rencores, quien me permite enfocarme en las cosas bonitas, porque claro, cuando uno va creciendo en cualquier sector que tú te desempeñes, siempre vas a encontrar personas en el camino que van a tratar de limitar ese crecimiento, pero yo creo que cuando tenemos a Dios como centro de nuestra vida y estamos enfocados en ayudar a los demás y en crecer sin dañar a nadie, lo podemos lograr. Lo podemos lograr, de verdad que sí. Sobre todo esas dos cosas que acabas de decir, tener a Dios como centro, que siempre nos guiemos por Él, sin Él nada, como digo yo. Sin Él nada. Y el no dañar a nadie, porque a veces decimos, no, pero es que yo trato de hacer todo bien. Sí, pero estás pisando cabezas para subir. ¿Qué estás haciendo tú con tu entorno, con los demás? O sea, tenemos que llevar eso muy, muy en cuenta. Y mi próxima pregunta va muy de lado con esto, es que escuchamos mucho de una frase, empoderamiento femenino, de que la mujer todo lo puede, en el caso tuyo la mujer y la política sobre todo. ¿Qué crees tú que frena a muchas mujeres tal vez de tomar la decisión, ya sea en el ámbito empresarial o en el ámbito político, de decir, ok, si fulano puede, si fulana puede, yo también puedo hacerlo y yo también tengo una voz que tiene que ser escuchada? Mira, yo creo que algo que limita mucho a los seres humanos en general es el miedo.
Cuando tú tienes miedo a tomar una decisión, cuando tú escuchas a sectores que a veces no tienen conocimiento en una área y ese miedo te detiene. Y yo de verdad le digo a la comunidad dominicana, a toda la comunidad latina, que sí se puede. Pero claro, tenemos que tener una visión, tenemos que analizar nuestros proyectos, pero sí se puede. Siempre que el miedo se ponga a un lado y no sea ese obstáculo, se puede avanzar, se puede lograr, teniendo objetivos claros y sin dañar, sin dañar. Yo creo mucho en el amor propio, en el amor por los demás, porque algo que puede vencer el odio es el amor. Yo siempre utilizo el amor como una herramienta poderosa. El amor y el conocimiento son bases claves para lograr nuestros objetivos en la vida. Algo que tú tienes muy, muy, muy positivo y muy bueno también es tu comunicación. Aparte de que, señora, la comunicación política y ellas son una. Creo que estudiaste, hablamos una vez, estudiaste comunicación política, ¿no? Hice un posgrado en Argentina en comunicación política. ¿Qué consideras tú que falla a veces en esa comunicación política de muchos candidatos, vamos así a decirlo? Te lo pregunto porque tú has estado envuelta no solamente como dirigente en la Fuerza del Pueblo, sino que también fuiste candidata aquí en el exterior. ¿Qué entiendes tú que puede haber fallado en algunos candidatos a la hora de comunicarse tal vez con el pueblo o con que las personas entiendan sus propuestas? ¿Cuál es el error mayor que pueden cometer? Mira, el mensaje que es real, un mensaje empático, es el que conecta con todas las comunidades. Cuando tú les expresas el sentir, cuando tú sientes lo mismo que ellos sienten, por ejemplo, a los dominicanos en el exterior, yo también soy dominicana, yo sé lo que se siente salir a trabajar bajo el frío o trabajar en ese calor tan fuerte del verano. Entonces, como yo puedo hablarle desde la verdad, ese es el mensaje que llega, el que se queda y el que trasciende, el mensaje que es verdadero, el auténtico, el empático. Y yo exhorto a todos los seres humanos que están en la política y en la vida en general a siempre tener un mensaje real, un mensaje auténtico, porque lo que no es real tú no lo puedes pues mantener, entonces empiezas a cambiarlo, a variar, y ahí es donde se pierde la realidad. Vamos a ser empáticos, vamos a tener un mensaje real, y estoy segura de que ese mensaje no solo llega, sino que se queda y trasciende, porque estamos aquí trabajando no solo para lo que estamos en la actualidad, sino para los que vienen detrás de nosotros. Entonces vamos a hacer mensajes reales, que eso se quedan. Así es, las caretas no duran mucho. No. Se caen rápido. ¿Cómo decides entrar en la política? Porque a veces nosotros decimos, bueno, voy a liderar desde esta rama, trabajas también, tienes tu propia compañía de inversiones, trabajas en diferentes cosas, tenemos que hablar de las fundaciones, pero eso lo vamos a dejar para una segunda pregunta. ¿Cómo decides entrar en voy a hacer política? Algo que le tiene miedo mucha gente, aunque yo entiendo que todos somos entes políticos. Mira, la política como tal es una ciencia hermosísima. A través de la política tú puedes impactar vidas, transformar sociedades, transformar un país. Y es solamente una decisión personal. Tú decides ser una buena o una mala comunicadora. Tú decides ser una buena o una mala política. Yo quiero que todo el mundo sea una buena política. Yo, pues, desde muy jovencita, toda mi familia ha estado envuelta en la política, y un día escuché al presidente Leonel Fernández motivar a un grupo de jóvenes a prepararse, a estudiar, hablando de oportunidades, y yo dije, pero ese es el tipo de liderazgo que yo quiero seguir. Yo quiero estar envuelta, yo quiero servir a esa comunidad ya en un plano más inmenso. Y ese día dije que sí, y me inscribí en un partido del cual vengo, y ha sido un crecimiento lento, pero seguro. Ya estamos en la dirección política, pues donde discutimos temas que impactan en nuestra organización política, la Fuerza del Pueblo, de la cual me siento pues muy orgullosa de ser parte.
de todas las oportunidades que me han brindado, de una familia que se llama Fuerza del Pueblo, que para mí lo son. Y de verdad la política es necesaria, está alrededor de todos nosotros, la política mueve el mundo, y yo le digo a todas las mujeres que no tengan miedo de ser parte de una organización política. Claro, por supuesto, las invito a la nuestra, a la Fuerza del Pueblo, pero de verdad desde la política podemos generar cambios trascendentales. Así es. A mí, tú sabes que a mí me encanta la política. A mí me gusta mucho. Entiendo que todos somos entes políticos y que no necesitamos tal vez estar en una posición política, pero sí tener conocimientos de lo que está pasando en la política. Y otra cosa que me gusta mucho decir es que los cambios se hacen desde dentro. A veces queremos hacer cambios en cosas y desde fuera no podemos hacerlo, desde dentro es que se hace. Por eso felicito tu decisión en su momento de querer correr. Esperamos que en otro momento vuelvas y lo hagas. Quién sabe lo que pueda pasar, ¿verdad? Porque es algo que se necesita y que es importante. Vamos a hablar un poco de las fundaciones. Sé que hay dos. Vamos a hablar primero de la que viajas por todo el mundo. Sí. Háblame un poco de esta fundación y cuál es el motivo real de por qué estos viajes y qué aprendes en cada uno de ellos. Bueno, Onward International es una fundación extraordinaria a la cual represento tanto en los Estados Unidos como en la República Dominicana. Pueden buscarnos en las redes sociales. Cada mes tenemos una capacitación en un país diferente. Usualmente nuestra fundación siempre cubre el 50% de las becas. Entonces es una fundación destinada al conocimiento, enfocada en el desarrollo de las comunidades. Y es una fundación que me ha permitido pues viajar el mundo, conocerlo mejor que hay en las comunidades, cómo lo han logrado. Por ejemplo, en El Salvador yo estuve conversando con la persona que le trabajó el tema de seguridad ciudadana al presidente Bukele y aprendí muchísimo con él. En Colombia estuve trabajando recientemente, aprendiendo de un sistema de producción de uvas. En Brasil estuve trabajando, aprendiendo lo que es el sistema de comunicación vial. Y así en Israel estuve estudiando de verdad el sistema de riesgo de Israel. Y de verdad estoy agradecida con la vida, con Dios, porque me ha dado la oportunidad de poder conocer todas esas naciones y a través del conocimiento. Imagínate, llegar al conocimiento de esos países y saber que se puede hacer en mi hermosa República Dominicana. Entonces, espero que tus seguidores nos sigan a nosotros en Onward International y también ustedes puedan aprovechar esta oportunidad de estudio en diferentes partes del mundo, porque el mundo es inmenso y tiene oportunidades increíbles que ofrecer. Me encanta eso, que puedas aprender también de diferentes países, de diferentes culturas, pero no solamente de lo cultural y lo bonito del país, sino cómo han logrado avances en los países en sí. Y eso te beneficia bastante a ti como ente político, como persona también, para tener una buena cultura general, pero para implementar, porque ya tienes noción de, uno de los países que mejor está manejando todo lo que tiene que ver seguridad es Bukele. O sea, es donde y quizás las situaciones que ellos tenían, discúlpame, no son las mismas nuestras, pero ya conozco al que pudo pues desarrollar el sistema y lo podemos adaptar a nuestras necesidades, entender de dónde viene la génesis, de por qué los jóvenes delinquen en la República Dominicana. Entonces, como tú dices. Exacto. Sí. Exacto. No, porque no tenemos la misma realidad, pero se puede adaptar. Como decimos en buen dominicano, lo aplatanamos, le buscamos la vuelta, pero tenemos todo sale de un génesis, todo sale de algún lado. Entonces ya saberlo y conocerlo es importante. Y qué bueno que puedes hacer esta labor. Perteneces también a otra fundación, que esa es la Fundación en Defensa de los Dominicanos de Norteamérica en el Exterior. ¿Qué hace exactamente? ¿A quién le sirve? Cuéntame un poco de esta fundación.
Esa fundación es muy hermosa, ha estado siempre a la disposición de todos los dominicanos. Nosotros hemos trabajado el tema de repatriación de cadáveres en la República Dominicana. En Navidad hacemos actividades para los niños, llevamos regalos hermosos. Ahora estamos en el tema de los útiles escolares, también hemos reparado hogares. Tú sabes que ya se dan muchas situaciones. Por ejemplo, también cuando en Puerto Plata sufrió el impacto de unos disluvios, nosotros pues reparamos unas casitas y de verdad que eso fue una experiencia que yo nunca la voy a olvidar. Entregamos canastillas también en República Dominicana. Pero siempre esta fundación tiene algo muy especial y es que todo lo que realizamos es a través de una persona de aquí del exterior que nos solicita y nos dice dónde quieren que esas ayudas pues sean entregadas. Entonces, cuando quien es el presidente, Alfredo Rodríguez, era diputado, todo lo que él recibía como diputados obviamente se quedaba allá, no íbamos a traer las neveras para entregarla acá, pero cualquier dominicano que tenía una situación que a su mamá se le dañó la nevera, la estufa, ese tipo de cosas siempre también la hemos venido realizando y es una labor hermosa porque cuando camino las calles a veces y personas me dicen, mira, tú me ayudaste a que mi hijo tuviera la doble nacionalidad o mira, tú me le arreglaste el SIN a mi mamá y uno se siente tan bien porque al final ayudar a otros es nuestro mayor objetivo y se siente muy bonito, se siente muy lindo también cuando mi hija Scarlett le estaba contando a alguien, no, a mí me encanta porque mira, mi mamá entregó una canastilla y había una niña joven, pero mi mamá le entregó, o sea, uno se da cuenta que hay una generación que viene detrás, que cuando uno va realizando este tipo de eventos positivos y bonitos, pensando en otros, pues ya esa otra generación también va grabando. Uno piensa a veces que nuestros hijos no están pendientes, por eso debemos de ser tan cuidadosos de lo que hacemos, porque hay una generación que viene detrás y a la que debemos de impactar y de influenciar positivamente. Así que la Fundación en Defensa para los Dominicanos del Exterior está a disposición de todos ustedes. Utilícennos, que queremos ayudarles y servirles. De verdad que sí, con mucho amor. Y nunca preguntamos partido, nada. Aquí lo que queremos es servirle a la comunidad. ¿Sabes qué? Ya que mencionas la diputación en el exterior anterior, que fue el presidente, tú que también estabas involucrada en eso como candidata, ¿cuál consideras tú que es la problemática mayor que tiene el dominicano en el exterior actualmente? Que tal vez tú puedas decirme, bueno, yo creo que algo que se pudiera trabajar con el dominicano en el exterior y que le está afectando mucho es tal cosa, porque a veces nos ven como, el que envía la remesa. Nada más no somos eso. Entonces, ¿cuál es esa problemática? Mira, cuando yo anduve y transcurrí por toda la circunscripción número 1 y aún en la actualidad, porque recientemente el domingo pasado estaba en el Festival Dominicano de Boston y tú escuchas, porque lo más importante en la vida no es hablar, es escuchar. Entonces, increíblemente, los dominicanos del exterior lo que exigen, lo que quieren y con lo que son felices es con elevar de 5 a 10 años para poder enviar vehículos a la República Dominicana. Yo personalmente considero que esos $10 que a nosotros los dominicanos nos cobran, como dominicanos que somos, no nos deberían de cobrar. Desde el 2019 y el presidente actual prometió que los iba a remover, aún no lo ha removido, pero aún tiene tiempo de hacerlo. Y entonces ahora un nuevo cobro. Y nosotros los que estamos aquí en el exterior, te digo la verdad, honestamente, yo creo que lo que más necesitamos es que se nos traten como dominicanos que somos, porque a nosotros nos tratan como dominicanos de otra tierra. Entonces los que estamos aquí, incluso llevamos más fuerte la responsabilidad porque somos turistas, diferente a los turistas europeos de cualquier, porque cuando un dominicano visita la República Dominicana, le da a la tía, le da al primo, entonces pues dinamizamos la economía porque va al tablero, va a la bodega. Y no somos tan bien tratados, de verdad yo creo que podemos recibir un mejor trato del gobierno. Esperamos que sí, que seamos tomados en cuenta. No hay que arreglarnos calle, no hay que darnos ni bono luz, ni bono gas, simplemente ser tratados como dominicanos que somos, aunque estemos en otra tierra. Estoy muy de acuerdo contigo, porque es como que nosotros aquí no somos de aquí porque, verdad, somos dominicanos, pero entonces cuando estamos allá, como que tampoco somos de allá porque realmente vivimos aquí. Indira, es muy importante de esa palabra que tú has dicho. Mira, es increíble. Cuando estaba el tema de la Constitución, yo dije, bueno, tal vez no toman en cuenta. Tú sabes que los dominicanos que estamos aquí no podemos ser
por ejemplo, aspirar a la presidencia de los Estados Unidos, pero tampoco podemos aspirar a la presidencia de la República Dominicana. Tenemos que renunciar con 10 años de anticipación y quién sabe si de aquí sale un liderazgo y se nos está limitando. Entonces, mira, sí, no somos de aquí, estamos tampoco, en el limbo, no somos de aquí tampoco de allá, no somos de un limbo. Y lo de los $10, de verdad, eso es complicadísimo en el sentido de que nos cobran $10 cuando nosotros vamos a entrar a República Dominicana. Eso está en el formulario. Si usted no lo ha visto, se lo cobran, señores, esos $10. Y entonces preguntan, ¿quieren que le devuelva los $10? Pero es tan difícil devolver los benditos $10 que mejor tú dices, deja los benditos $10. Yo personalmente siempre digo que sí. Y exijo, pero nunca lo he recibido. No, yo no lo he recibido tampoco. Y te digo algo, no es solamente los $10. Es saber ¿qué se hace con esos $10? Porque no son $10, son millones de $10 que si estuvieran destinados a becas para hijos de dominicanos, a eso mismo, a la repatriación de cadáver, porque te digo la verdad, qué triste ver esa latita de recolecta cuando un dominicano fallece. Entonces, si esos $10 estuvieran bien destinados, quizás no nos afectaran, pero queremos que esos $10 o nos beneficien o nos lo dejen de cobrar, porque es lo más justo. Eso es cierto, y no lo devuelven, eso es mentira. Yo también he llenado, porque a veces uno dice, no voy a llenar nada, y a veces uno dice, sí, lo voy a llenar, y pone todos los datos y no lo devuelven. No sé qué pasa con los $10. Consultora de inversiones, esa es otra de las facetas de Lady Laura. Dentro de ese renglón de consultora de inversiones, ¿qué consideras tú que es como lo que el dominicano le tiene más pavor en invertir su dinero? Bueno, el dominicano tiene mucho miedo de invertir en la República Dominicana porque su inversión no está segura. Tú sabes que históricamente muchos fraudes han ocurrido. Yo personalmente exhorto a los dominicanos que estamos aquí en el exterior a que sus inversiones siempre las realicen con una entidad bancaria y siempre haya un abogado de por medio, porque cuando negociamos directamente, a veces esa es la primera razón de por cuál somos estafados. A veces esos apartamentos se los venden a diferentes personas o el título no está deslindado. Entonces, realmente el dominicano que está aquí siempre sueña con su casita allá, con ayudar a su mamá. Entonces, una de las principales inversiones del dominicano es una vivienda. Y es la principal ha sido el principal objetivo de esos malos, vamos a llamarlo los malos, no quiero ponerle nombre porque recientemente hay un caso muy fuerte que han sido engañados con más de $300 millones dominicanos que estamos aquí. Miren, ganarse $300 millones un grupo de dominicanos, eso es mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucho sacrificio y mucho levantarse bajo el frío. De verdad, el dominicano que está aquí trabaja fuerte, no los engañemos, pero les digo de verdad, bueno, también pueden orientarse con personas que trabajamos con abogados en República Dominicana y le podemos orientar de la mejor manera. No tengan miedo a invertir, pero siempre que su inversión esté protegida legalmente y financieramente. Sí, que no se lleven de cualquier persona, porque a veces aparece cualquiera y dice, mira, que yo estoy vendiendo una propiedad. Eso no es así, o sea, tienes que buscar primero una entidad que sea responsable. Para eso existe el Internet, tanto que hablan del Internet. Busquen en Internet quiénes son esas personas, eso es importante. Y buscar personas capacitadas, así por ejemplo como está diciendo Lady Laura, ella tiene su propia compañía de inversiones y que le pueda orientar, por aquí sí, por aquí no, un abogado, porque eso es importante. A veces uno dice, ok, sí, lo engañaron. Todos estamos, nadie está exento de que sea engañado, pero a veces engañan con cosas que uno dice, pero ¿cómo no te diste cuenta que eso era un engaño? Cuando las cosas son muy buenas, no son tan buenas. Bueno, el caso del famoso mantequilla. Exacto. Cuando alguien te promete que tu dinero se va a triplicar en una semana, eso no es cierto, eso es imposible, eso no es real. Dominicano, ya tenemos que despertar, de verdad que sí. Ese tipo de negocios de piramidales no funcionan. De verdad que no lo tienen que buscar en el Internet. No funcionan los negocios piramidales. Piramidales. Y los negocios que le ofrecen a usted que su inversión se va a triplicar en días no son reales. Es imposible. Los negocios y el dinero no trabajan así. Yo puse un mensaje, recuerdo, en mi
historia de Instagram una vez, no me envíen solicitudes para negocios piramidales, porque óyeme, todo el que sabe que tú conoces muchas personas te envía inmediatamente para algo piramidal. No, no me gustan, no me interesa, no quiero, no voy a trabajar en eso. Eso es una empresa organizada, ellos están organizados. Lamentablemente su organización es engañar a los dominicanos, así que no se dejen dominicanos. Así es. ¿Qué está construyendo ahora Lady Laura? Porque ya vimos todo lo que has hecho, ya sabemos que estás en diferentes instituciones, ya sabemos de ti en la política, de ti como madre, como esposa. ¿Qué viene nuevo? ¿Qué hay? ¿Qué está trabajando en esa cabecita, Lady? Qué hermoso que tú me des esa oportunidad. Mira, nosotros pues vamos a crear, no será un podcast, pero sí van a ser unos videos de orientación financiera que tanto se necesita aquí. Y pues vamos a continuar trabajando con la comunidad, siendo puente entre las oportunidades y la comunidad, entre los sueños y las realidades, entre la felicidad y cómo lograrlo. Así que vamos a continuar activos en la comunidad con una visión de trabajar en unidad, porque cuando trabajamos unidos logramos más cosas, quizá no más rápido, pero sí pues más bonitas cosas unidos se logran. Así es. Ya para finalizar, Lady, a las personas que nos están viendo ahí en sus televisores, sea en sus televisores, aunque sea en YouTube, porque ya nos ven también en televisores, en sus pantallas, ¿qué mensaje le quieres tú dejar? ¿Con qué quieres que se queden? ¿Qué tú quieres que cuando terminen de ver este episodio se paren y hagan inmediatamente? Que hagan, que amen a Dios, que se amen a ustedes mismos, que crean en la oportunidad, que crean en los demás, y que crean en la política, porque sí se puede, que crean en las oportunidades, que crean en ayudar al prójimo, porque de verdad nuestro paso por la vida es corto, debería de ser más años, ¿verdad que sí? Pero lo que dejamos es lo que vienen detrás, nuestros hijos, nuestros nietos, que dejar un legado positivo, no hay nada mejor que eso. Seamos mejor persona cada día y recuerden resistir, insistir, persistir y nunca desistir de nuestros objetivos. De verdad que sí. Y que Dios los bendiga a todos. Ay, gracias. Gracias de verdad por la entrevista. Dios brega que se diera, pero se dio. Gracias por haber estado conmigo hoy en mi mesa de trabajo. Gracias a ti, espero que se repita. Bendiciones y abrazos, porque como mi nombre es Lady Laura, así que los abrazo a todos fuerte. Bueno, señores, espero que este episodio les haya dejado un poquito de información nueva sobre Lady Laura, que haya despertado en ustedes ese liderazgo, que hayan visto que, como dice ella, el liderazgo no tiene género, no tiene color, es para todo el mundo, que las personas deben tener esa empatía y esa resiliencia de seguir hacia adelante. Si nos estás viendo a través de los canales de televisión, sea en República Dominicana, Puerto Rico o aquí en Estados Unidos, gracias por tu sintonía, gracias por vernos cada semana. Si nos estás viendo este episodio a través de YouTube, recuerda suscribirte, darle a la campanita para que te recuerde cada vez que subimos un video nuevo. Comenta, dale like, que eso no cuesta nada y nos ayuda a que YouTube se lo muestre a mucho más personas. Y si nos estás viendo a través de Spotify o Apple Podcast, también muchísimas gracias. Suscríbete a estos canales, descarga los episodios y compártelo para que más personas se nutran de esta información. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Y te preguntarás, ¿por qué, Indira? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.